Muy bien, buenos días, vamos a hacer una oración. Amado Jesús, pedimos tu ayuda, pedimos, Señor amado, que nos bendigas en lo que es, Señor, la exposición de tu palabra. Queremos, Señor amado, que esta palabra llegue a nuestros corazones. Bendícenos a todos, Padre, no solamente a todos los que estamos aquí presentes, sino a los que han de escuchar esta enseñanza en alguna iglesia. Padre, bendice, Señor, a cada congregación. Bendíceles a ellos también, y bendice, Señor, también a aquellos que han de escuchar esta palabra en los medios digitales, Padre. Padre, bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo, Padre. Bendícenos a todos. Amén, Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy vamos a seguir con nuestro ciclo. Hoy le toca a la siguiente fiesta, la fiesta de los tabernáculos, también conocida como el Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Entonces, la fiesta del Sukkot o de los tabernáculos también se le conoce como la fiesta de las enramadas y se festeja del 15 al 22 de septiembre u octubre. Todos sabemos que esa variación de días o de fechas tiene que ver porque el pueblo judío se rige bajo los meses lunares, ¿verdad? Entonces, en este año 2026 cae el 26 de septiembre, pero es particular. En el año 2025 se celebró el 7 de octubre. Por eso, esta fiesta se celebra entre estos meses, ¿verdad? Septiembre u octubre. Vamos a ver el fundamento bíblico de la celebración de la fiesta de Sukkot. ¿Dónde dice en la Biblia que se debe de guardar esta fiesta? Levítico capítulo 23, versículo 33 en adelante. Dice así la Biblia: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Entonces es una fiesta que se celebra por 7 días y es una fiesta solemne, es una fiesta seria, una fiesta donde se debe de buscar al Dios de los cielos. Y dice el 35: el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 36: 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. ¿Por qué? Porque era una fiesta solemne. Entonces, es una celebración por 7 días. Según la lectura que acabamos de tener, es una celebración por 7 días durante la cosecha de otoño. El pueblo hebreo construía chozas, cobertizos hechos con ramas, para recordar que vivió bajo el cuidado y la fidelidad de Dios durante 40 años en el desierto. Esa es la finalidad de esta fiesta, un recordatorio para el pueblo de Israel durante esa travesía, durante esa caminata en el desierto, 40 años, donde Dios mostró fidelidad, donde Dios mostró su poder y su bendición, sobre todo para el pueblo de Israel. En esa celebración se tenían que guardar 2 días de reposo. Según la lectura que nosotros tuvimos, ellos tenían que celebrar 2 días de reposo, al inicio de la fiesta y en el octavo día. Eran días de reposo que se tenían que guardar. Por eso el libro de Colosenses dice que ya los días de reposo que se deben de guardar o se debían de guardar, ya nadie los tenía que juzgar, porque era sombra de lo que había de venir. O sea, no solamente existe el cuarto mandamiento, el día de reposo como cuarto mandamiento, sino había otros días de reposo que el pueblo judío tenía que guardar. Como en este ejemplo, vemos que en la fiesta de las enramadas o en la fiesta de los tabernáculos, el pueblo judío tenía que guardar 2 días de reposo. El primer día al inicio de la fiesta y al octavo día. ¿Cómo lo celebraban? ¿Cómo celebraba el pueblo judío esta fiesta? Ya vimos algunos pasajes donde nos deja ver que se presentaban con ofrendas, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver aún más. Vamos a ver Levítico 23:39. Fíjate lo que dice: pero en los 15 días del mes séptimo
cuando hayas recogido el fruto de la tierra, o sea, era cuando ellos iban a tener la cosecha, etcétera. Cuando hayas recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. Por eso yo les decía que esta fiesta, pues se tenían que guardar 2 días de reposo. Y dice 40. Entonces ellos guardaban el día de reposo. Y hago aquí un pequeño paréntesis. Amados, el día de reposo tiene un propósito. Dios bendiciendo a las personas. Dios quiere bendecir a las personas. De veras, bendito Dios que nos ha dejado un día para que nosotros reposemos. Nosotros no vamos a guardar todos los días de reposo que guardaban los judíos, ¿verdad? Pero sí tenemos que guardar el día de reposo, en este caso el cuarto mandamiento. Ese cuarto mandamiento está vigente. Ese día se debe de guardar, como lo dice la Escritura. No se debe de hacer ninguna obra alguna, etcétera, etcétera, porque Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que tú le busques, que nosotros le busquemos. Y qué importante es buscar al Dios de los cielos en el día de reposo. ¿Por qué? Porque es un día que le pertenece a Dios, y es un día que también Dios quiere que le busquemos, le alabemos y sobre todo nos deleitemos en su hermosa y maravillosa y santa presencia. Qué bendecidos eran estos judíos, ¿verdad? Tenían que guardar 2 días de reposo en esta fiesta. Entiéndase, yo quiero que estos 2 días me busquen como debe de ser. No van a hacer ninguna obra, no van a trabajar, nada, nada y nada. Van a hacer más que buscar de mí. Y amados, Dios quiere que tú le busques, Dios quiere que nosotros le busquemos en los días de reposo, sobre todo en guardar el cuarto mandamiento, que es el día de reposo, sea el domingo o sea el sábado. Cualquiera de los 2 días son bíblicos, pero lo importante es guardar el día de reposo. Nosotros hemos optado por guardar el primer día de la semana, domingo. ¿Por qué? Porque así lo guardaba la iglesia en los Hechos, y eso es también correcto. Los que quieren guardar el sábado, adelante, también tienen su fundamento bíblico, pero que lo guarden como debe de ser. Pero nosotros invitamos siempre a las personas a que guarden el día de reposo como primer día de la semana, no porque nosotros seamos católicos, porque algunos adventistas o algunas otras denominaciones o religiones nos dicen que tenemos que ver, ¿verdad?, con el catolicismo, porque ellos guardan el primer día de la semana como día de reposo. No, sino porque tenemos fundamento bíblico. Bueno, no es el punto de esta enseñanza, pero qué importante es guardar el día de reposo, tomar un espacio para buscar a Dios, como en ese día como lo estamos haciendo. Entonces dice Levítico 23:40, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso. Eso es lo que ellos hacían, tomaban en el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios. ¿Por cuántos días? Por 7. O sea, cuando dice regocijarte es darle alabanza, darle adoración, exaltar al Dios de los cielos, convivir entre ellos como hermanos, etcétera, etcétera. Era una fiesta de regocijo. ¿Por qué se tenían que regocijar, amados? Pues porque habían recibido el perdón de sus pecados, porque habían recibido las bendiciones de Dios, porque Dios había estado con ellos durante 40 años, etcétera, etcétera, y viendo la fidelidad, el pueblo de Dios, viendo la fidelidad del Dios de los cielos. Entonces, por eso ellos se regocijaban delante de ¿quién? No de un hombre, sino delante de Dios, dándole alabanza, adoración, etcétera, etcétera, por 7 días. Versículo 41. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes 7º la haréis. Entonces era una ordenanza, era un mandamiento que se tenía que guardar, la fiesta de las enramadas o el Sukkot. Siguiente punto. Sukkot es una de las fiestas de peregrinación que exigía que los varones judíos fueran a Jerusalén para presentarse delante del Señor. O sea, nos volvemos a encontrar aquí que el Dios de los cielos quiere que los varones tomen la iniciativa para que le busquemos. O sea, el principal en un hogar para buscar de Dios, el ejemplo lo debe de poner el hombre. Si el hombre está casado, pues el hombre debe de ser ejemplo, el esposo debe de ser ejemplo de su esposa. ¿Para qué? Para que su esposa busque de Dios.
o el padre de familia, el varón, debe de ser ejemplo para que sus hijos busquen de Dios. El varón. Es particular de veras, ¿verdad? Que en esta fiesta, una de las fiestas de peregrinación que exigía que los varones judíos fueran a Jerusalén para presentarse delante de ¿quién? Del Señor. Vamos a ver el fundamento bíblico. Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. Dice así la Biblia: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. ¿Por qué dice 3 veces? Porque había 3 fiestas donde el varón se tenía que presentar por año. 3 veces. ¿Cuál era la primera fiesta? ¿O cuál era la primera vez? Dice aquí: en la fiesta solemne de los panes sin levadura se tenían que presentar el pueblo, sobre todo los varones. Se tenían que presentar los varones a Jerusalén. ¿Cuál es la siguiente? Dice: y en la fiesta solemne de las semanas, que también ya explicamos. ¿Y cuál era la tercera? Y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Búsquenme la primera vez. No medio me buscaste la primera vez, búscame por segunda vez como debe de ser. Tercera vez, búscame. Amados, Dios quiere que nosotros como varones tomemos la iniciativa de buscarle a Él, de bendecirle, de alabarle. Nosotros como varones. A veces las mujeres dicen: bueno, ¿por qué me tengo que sujetar a mi esposo? Me refiero a las esposas, ¿no? O a veces los hijos: ¿por qué me tengo que sujetar a mi padre, a mi madre, o sobre todo a mi padre? Amados, porque así lo dice la palabra de Dios. Pero también el varón no solamente tiene que estar, ¿verdad?, dirigiendo o gobernando la vida de sus seres queridos, sino que el varón debe de ser el ejemplo para buscar de Dios. Para buscar a Dios, como lo vemos aquí en esta porción de la Escritura. Entonces, vemos nosotros que los judíos, los varones, tenían que presentarse a Jerusalén delante de Dios, para buscarle y alabarle y bendecirle, porque nosotros como varones, sobre todo los esposos y los padres, somos responsables de dirigir nuestro hogar, a la esposa y a los hijos. Entonces nosotros debemos de ser el ejemplo. Y la pregunta es: ¿tú como varón estás siendo el ejemplo? ¿Tú buscas de Dios como debe ser? Algunos dirán: pues cómo no, pues aquí estamos, aquí reunidos, ¿no? Por eso estamos aquí. Yo estoy buscando de Dios. Y me da gusto que tú estés aquí como varón. De veras me da mucho gusto ver a los varones que busquen de Dios. Pero no solamente se debe de buscar a Dios en este tipo de reuniones, sino debes de buscar a Dios lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Cómo lo debes de buscar? A través de la oración, a través de la lectura bíblica, a través de alguna enseñanza, etcétera, etcétera, o reuniones que se tengan. Y mi pregunta es: ¿lo haces como varón? ¿Estás buscando de Dios como debe de ser? Amados, Dios quiere que los varones le busquen, que seamos el ejemplo hacia las mujeres. Y se lo digo porque así lo dice la Escritura, ¿no? Que los varones, llama la atención que los varones, a ellos se les decía que tenían que buscar a Dios 3 veces por año. Y entonces en la fiesta de los tabernáculos el varón tenía que hacer esa búsqueda por 7 días. Y dice: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. O sea, el varón tiene que ser el ejemplo. O sea, a Dios de los cielos saben que también se le sirve no solamente guardando los mandamientos, sino también con ofrenda. Sabemos que nosotros no hemos compartido mucho al respecto de eso, y de veras, ¿por qué? Porque hay otras prioridades. Pero amados, Dios no está peleado con la ofrenda. Dios no está peleado con que los varones de alguna manera puedan darle algo a Dios de los cielos. ¿Sí me explico? Puede ser, no sé, algún instrumento, no sé qué ofrenda, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos Dios dice así la Escritura: y ninguno se presentará delante de Jehová, ¿cómo? Con las manos vacías. ¿Por qué? Porque en el templo hay necesidades. Había que hacer esto, había que construir aquí, había que hacer acá, había que esto, lo otro. Y bueno, tantas necesidades que había, etcétera, etcétera. No es el punto, pero es particular. No se tenían que presentar los varones con las manos vacías. Y dice 17: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. O sea, el varón no tenía que dar sobras, tenía que dar conforme a la bendición que el Dios de los cielos le había dado. Algunos ya me están viendo: Samuel, ¿entonces qué? Entonces vas a empezar a pedir, no queremos tu dinero, queremos que tú entregues tu vida a Dios. Pero es particular cómo se presentaba el pueblo de Dios
los hebreos, los varones, al Dios de los cielos. Se presentaban como ofrendas. Antes de que tú empieces a ofrendar y diezmar, lo que Dios pide es que te arrepientas de todos tus pecados. Dejes de hacer lo malo y vivas en santidad. Y vivas en amor. Creas en Jesucristo. Y entonces tu ofrenda y tu diezmo y tus ofrendas que des, entonces Dios te las recibe. ¿No? Dios te las recibe. Ese es el orden, hermanos. ¿Vale? Para que no vayan a confundirse, vayan a pensar, entonces voy a ofrendar. No, primeramente hay que dejar de hacer lo malo. Y hay que entregar su vida a Dios. Siguiente punto. ¿Qué conmemoraban en la fiesta de los tabernáculos? ¿Qué conmemoraban? Yo sé que ya explicamos un poquito, pero es bueno puntualizarlo o remarcarlo, si tú lo quieras ver. ¿Qué conmemoraban en la fiesta de los tabernáculos? Vamos a ver Levítico 23:42. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Todos los pueblos de Israel. 43. ¿Para qué? Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Cuál era el propósito de esa fiesta? ¿O qué se conmemoraba? Amados, que ellos no se olvidaran que el Dios de los cielos los había sacado de Egipto y los hizo habitar ¿en dónde? En tiendas, ¿verdad? En tabernáculos. Ellos estaban haciendo sus chocitas, ¿verdad? Y así estuvieron día y noche por 40 años. Y pues había vientos, había lluvia, había tantas cosas, pero Dios siempre estuvo en medio de la tempestad con ese Dios, con la nación de Israel. En medio de la aflicción estuvo el Dios de los cielos. En medio de la guerra, en medio de la adversidad, ahí estaba el Dios de los cielos con ellos. Cuando venían juicios, pues ya no se escapaban de los juicios de Dios, porque pues en el desierto había serpientes, escorpiones y tantas cosas más, ¿verdad? De animales. Pero curioso, Dios guardaba al pueblo de Israel. Pero en una ocasión por ahí las serpientes se volvieron tan agresivas porque fue un juicio de parte de Dios y empezaron a morder a los judíos, ¿verdad? A los israelitas. Y empezaron a morir y empezó a haber una gran mortandad de miles de personas, de miles de judíos. ¿Por qué? Por su rebeldía, por su pecado, por las consecuencias de su pecado, etcétera, etcétera. Y bueno, ya vemos en la escritura que Dios hizo levantar una serpiente, si no me recuerdo, de bronce, etcétera, etcétera, que para cuando las serpientes mordieran a los judíos, ellos volteaban a ver la serpiente y ya no morían, etcétera, ¿no? Entonces, pero amados, Dios siempre estuvo con ellos bendiciéndolos. Dice, para que sepan vuestros descendientes, para que sus hijos sepan cómo yo estuve con ustedes, para que sus hijos sepan que yo fui fiel y ustedes fueron infieles. Sepan que ustedes fueron los que fallaron y que yo no fallé con ustedes. Y a la verdad el pueblo, amados, le falló a Dios una y otra vez. Hubo consecuencia, hubo juicio, hubo perdón, pero amados, qué triste. Dios siempre fue fiel y el pueblo, triste me refiero, porque el pueblo le falló a Dios y Dios siempre fue fiel con ellos, siempre estuvo con ellos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel, etc. Entonces, eso era lo que ellos conmemoraban. Ellos conmemoraban los 40 años de peregrinación en el desierto. Siguiente punto. Veamos que en tiempo de Nehemías se ordenó que guardaran la fiesta de los tabernáculos. Claro, hasta que pasan los años, el pueblo sigue guardando, pero empezó a tener adversidad, empezaron a ser derrotados, empezaron a ser llevados en cautiverio, y en ese cautiverio pues ya no celebraban, ya no era constante el guardar, ¿verdad?, esa fiesta de los tabernáculos por los motivos que ya explicamos, ¿no? Porque estaban en un cautiverio, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver qué nos dice la escritura en el libro de Nehemías, ¿va? Veamos cómo en el tiempo de Nehemías se ordenó que guardaran las fiestas de los tabernáculos. ¿Por qué? Pues porque ya no se estaba haciendo, por lo que ya les explicamos. Vamos a ver Nehemías 8:3. Es interesante este dato.
Nehemías 8:13 en adelante, dice así la escritura. Al día siguiente se reunieron los cabezas de los familiares de todo el pueblo, entiéndase, líderes, sacerdotes, levitas, padres de familia, etc., ¿no? Entonces dice, o los dirigentes, dice, al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley, porque es importante comprender lo que son los mandamientos o la palabra de Dios para entenderla, comprenderla y sobre todo así poderla poner por obra con toda la libertad. Y dice 14, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Entonces se encuentran ellos con la ley, con la Torah, y se da cuenta Nehemías y todos los demás, ¿verdad?, que se tenía que guardar la fiesta de los tabernáculos y que no se estaba haciendo. Entonces dice el 15, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades. O sea, pregón es publicar, anunciar, ¿verdad? Así como en las comunidades está el megáfono y empieza a dar el anuncio, ¿no? Que se venden tamales, que venga con Lupita porque va a vender esto, va a vender lo otro. Bueno, así empezaron a pregonar. Y quisiesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte. Ese era el anuncio, ese era lo que tenían que pregonar. Salgan al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salgan todos. Y dice el 16, salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, o sea, en su propiedad, en su terrado. Uno lo hicieron en sus patios, otros en los patios, según, ¿verdad?, la infraestructura que ellos tuviesen o la casa que ellos tuvieran. En los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. O sea, donde hubiese la oportunidad, todos tenían que hacer su enramada, tenían que hacer su tabernáculo, porque era una ordenanza que se tenía que poner por obra. 17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, o sea, por 7 días, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Bueno, ¿qué no se había hecho desde Josué, hijo de Nun, hasta aquel día? Una fiesta donde se estuviese pregonando y donde en cualquier rincón que se tuviera la oportunidad, la gente hiciera su enramada. O sea, hubo regocijo, hubo fiesta, etcétera, etcétera. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú lees en las Sagradas Escrituras, en Crónicas y bueno, en Reyes, te das tu cuenta que sí, estuvieron ellos algunas ocasiones guardando la fiesta del Sukkot, ¿no? O la fiesta de las enramadas o los tabernáculos. Entonces sí llegaron a guardar, pero aquí en el contexto, en el cautiverio, pues bueno, no lo estaban guardando. Entonces hubo algo muy especial, ¿no? Y ahí en Esdras también te das tu cuenta, donde Esdras está un libro antes de Nehemías, te das tu cuenta que también ellos festejaron, ¿qué? El Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Bueno, esto ya lo pueden ver en las Escrituras. Fíjate lo que dice 18, Nehemías 8:18. Y leyó Esdras, ya cuando estaban todos en las enramadas, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue solemne asamblea según el rito. Entiéndase, un día de reposo. Nada de actividades, nada de trabajos, porque era tiempo de buscar de Dios. Se tuvieron que volver al mandamiento. Se tuvieron que volver al precepto. Tenían que guardar la fiesta de los tabernáculos. Entiéndase, la fiesta del Sukkot. Particular, siguiente punto. La pena en los tiempos de Zacarías por no guardar la fiesta de los tabernáculos. Nos vamos a otra historia en la Escritura que tiene que ver con los tabernáculos o la fiesta del Sukkot. La pena en los tiempos de Zacarías
por no guardar la fiesta de los tabernáculos. Vamos a ver Zacarías capítulo 14, versículo 16, y dice de la siguiente manera: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué dice el 17? Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, o que no subiesen a celebrar la fiesta de los tabernáculos, no vendrá sobre ellos lluvia. No vendrá sobre ellos lluvia. O sea, no va a haber bendición. No van a tener la bendición del Dios de los cielos. No va a venir lluvia sobre ellos. Van a tener escasez, van a tener miseria, van a tener consecuencias. Y dice 18: y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Amados, se tenía que guardar este precepto. El pueblo judío tenía que guardar este precepto. Dios no quería que se olvidaran de la fidelidad de Él, de cómo es que Él estuvo 40 años, cómo es que los rescató de Egipto y cómo es que los perdonaba Él de todos sus pecados. Dios no quería que este pueblo fuera mal agradecido y que este pueblo, no solamente Dios no quería que se olvidara de ello, ¿verdad?, sino que también fueran agradecidos y también le alabaran, le bendijeran y se presentaran delante de Él, como ya vimos, con ofrendas, etcétera, etcétera. Entonces había plaga, ¿verdad? Iba a venir plaga, no iba a haber lluvia, etcétera, etcétera, y iba a haber consecuencias. Muy bien. Siguiente punto. En la actualidad los judíos celebran la fiesta de los tabernáculos. En la actualidad ellos celebran la fiesta de los tabernáculos. Dejamos el Antiguo Testamento y nos trasladamos hasta en estos tiempos. Repito, en la actualidad los judíos celebran la fiesta de los tabernáculos. ¿Cómo la celebran? Bueno, muchas familias judías hasta el día de hoy entonces construyen chozas en el jardín o patio y comen allí al menos una vez al día. O sea, van al patio, según no tengan ellos la oportunidad, hacen su tiendita o su tabernáculo y ya durante esos días, pues ellos por mínimo una vez comen en ese tabernáculo. Toman sus alimentos en ese día. Un lulab de ramas de sauce, palmeras y mirto se agita en toda dirección y hacia arriba y abajo, simbolizando que Dios está en todas partes, como podemos ver en esta imagen, ¿verdad? Ese es el lulab, es como una rama, un pedazo de rama que tiene pues estas ramas, ¿no? Sauce, palmeras y mirto, etcétera, etcétera. Y bueno, esa se agita en toda dirección, hacia arriba, abajo. ¿Y qué simboliza? Que Dios está en todas partes. Bueno, lo que ellos así lo festejan. Y amados, a la realidad y a la verdad, Dios está en todas partes. Dios nos ve cómo nos comportamos. Dios ve cómo te comportas en tu casa y fuera de casa, en el trabajo y fuera del trabajo. Es más, y si la gente que está a tu alrededor no sabe cómo te comportas, si tus papás no saben lo que estás haciendo, si estás haciendo cosas buenas o cosas malas, hay un Dios en los cielos que sí te ve. Pero sobre todo, aunque tú te ocultares, no te vas a ocultar de Dios. Y aunque haya gente que no haga cosas escandalosas externamente, Dios conoce lo que piensas, lo que hay en tu corazón, lo que haces dentro de tu corazón. Dios nos conoce por dentro y por fuera, a ti y a mí. Él nos conoce a todos. Es más, Él ahorita sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe todo. Amados, antes de que hagas una mala obra, entiende algo: Dios te ve.
entendamos algo: Dios nos ve. Dios te ve y Él sabe lo que tú estás haciendo, si es malo e incorrecto. Podrás engañar a tu esposo, podrás engañar a tu esposa, pero a Dios no lo engañas. Podrás engañar a tus padres, podrás engañar a tus hijos, podrás engañar a los hermanos de la fe, podrás engañar a todo el mundo, pero no podrás engañar a Dios. Ningún ser humano podremos engañar a Dios. Por lo tanto, amados hermanos, como Dios está en todos lados, debemos de conducirnos de una manera correcta delante de Él. No te confíes, no te confíes. Dios está en todos lados y Él te ve. Amada persona, Dios nos ve. Él está en todos lados. En la época de Jesús, la fiesta de Sucot la guardaban de la siguiente manera. En la época de Jesús, repito, siguiente punto. En la época de Jesús, en los tiempos de Jesús, la fiesta de Sucot la guardaban de la siguiente manera. Número 1. ¿Cómo la guardaban en los tiempos de Jesús? Número 1. En el último día de la fiesta, o sea, del Sucot, se marchaba alrededor del templo portando antorchas, que luego colocaban sobre los muros del templo para simbolizar que el Mesías sería luz para la nación. Porque recordemos que ellos estaban esperando ¿a quién? Al Mesías, nada más que el Mesías llegó y no lo reconocieron, ¿verdad? Pero ellos así festejaban, ¿verdad?, el Sucot en los tiempos de Jesús. Hacían eso, marchaban alrededor del templo, el segundo templo, porque hubo una reconstrucción y hay un gobernante que lo volvió a reconstruir, etcétera. Entonces ya en esa construcción, que duró varias décadas para remodelarlo y para ampliarlo, en fin, vemos nosotros que ellos daban en el templo, alrededor del templo, portaban antorchas, que ellos hacían ese recorrido sobre los muros y ya los ponían esas antorchas, ¿no?, para simbolizar que el Mesías sería luz para las naciones. Creo que ellos consideraban el siguiente pasaje, Isaías 49:6, dice de la siguiente manera: dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Por eso es que ellos así la festejaban, ¿verdad? Segundo, ¿cómo más lo festejaban en la época de Jesús? Un sacerdote acarreaba agua desde el estanque de Siloé hasta el templo para simbolizar que cuando llegara el Mesías, toda la tierra rebosará con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. O sea, era bendición tras bendición, conocimiento, y sobre todo que tenía que ver con el Mesías. Pero repito, el Mesías llegó y ellos no lo valoraron. ¿Qué pasaje ellos pudieran haber citado o podían haber para festejarlo de esa manera? ¿De dónde se pudieran haber basado? Seguramente de Isaías 11:9, donde dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Siguiente punto. Veamos que Jesús tuvo una participación muy importante en la fiesta de los tabernáculos. Amados, Jesús tuvo una participación, y lo vamos a ver ahorita. Él tuvo una participación importante en la fiesta de los tabernáculos. Y vamos a verla. Juan capítulo 7, versículo 1 dice: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos. ¿Qué fiesta? La de los tabernáculos. Entonces recordemos que estamos en el versículo 1 y versículo 2. Estaba cerca, todavía no se llegaba a la fiesta de los tabernáculos. Pasan los días y entonces nos encontramos que en el último día de la fiesta, Jesús dijo las siguientes palabras. Estaba en la fiesta de los tabernáculos.
Ya habíamos visto lo que ellos hacían, todo el ritual del agua, del estanque de Siloé, que lo llevaban al templo, etcétera, etcétera. Entonces, en el último día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús dijo las siguientes palabras. Vamos a ver ahora hasta el versículo 37. Ya ellos están en la fiesta de los tabernáculos. Hay otro pasaje donde dice que a la mitad de la fiesta de los tabernáculos. Y bueno, aquí nos deja ver que en el último día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús dijo las siguientes palabras. San Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Qué particular, amados. Qué especial. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué propósito tenía la fiesta de los tabernáculos? Amados, que la gente no se olvidara de la bendición de Dios. Que Él estuvo con este pueblo durante 40 años. Que Dios fue fiel, que siempre estuvo con ellos en las buenas y en las malas. Que Dios los bendijo de una y de otra manera. Los ayudó, los socorrió, aunque también los corrigió, los castigó. Pero Dios siempre estuvo con ellos. Dios siempre estuvo con ellos. Los bendijo. Entonces, está con el ritual y Jesús se levanta, se pone de pie, alza la voz y les dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amados, ¿a qué sed se refería Jesús? A esa bendición que necesita el ser humano de la presencia de Dios. ¿Tienes tu necesidad de Dios? ¿Tienes tu necesidad del Todopoderoso? Ven a mí, yo te voy a bendecir, yo te voy a socorrer, yo te voy a ayudar. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo soy el camino para que tú no tengas sed. Yo soy la fuente de agua viva para que tú no tengas sed y no te mueras y vivas eternamente. Pero tienes que venir a mí. No tienes que ir a una religión, no tienes que ir a una secta, no tienes que ir a una agrupación, no tienes que seguir a algún gurú, a algún iluminado. Tenemos que seguir a Jesús, tú y yo. Todos tenemos que ir a Jesús. Tú tienes que ir a Jesús para que bebas de Él, de esa fuente de agua viva. Dice: si alguno tiene sed. No sé si alguno de ustedes tenga sed. Yo tengo sed. Tenemos que ir a Jesús. Tenemos necesidad de Él. Por eso los cantos de hace unos momentos: Señor, queremos ser más como tú. Satúranos, llénanos de tu presencia para reflejar al mundo tu amor. Todos nosotros tenemos necesidad de Jesús. Tú tienes necesidad de Jesús. Tienes que encomendarte a Él, tienes que buscarlo a Él. El que cree en mí, o sea, tienes que creer en Jesús, que Él es la fuente de agua viva, que Él te puede dar de esa agua en la cual si tú bebes no vas a tener sed. No necesitas buscar esa llenura de agua en las cosas del mundo, en la inmoralidad o en el pecado, ¿verdad? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero ¿qué corre de tu interior, amado? Actualmente, ¿qué corre de tu interior? Amada persona, ¿qué corre de tu interior, hermano? ¿Qué corre de tu interior? ¿Qué corre de nuestro interior? ¿Corre vida? ¿Aguas de agua viva? Eso es lo que debe de correr si tú eres cristiano o cristiana de tu interior. Pero ¿será que corre agua viva? Debe de ser así. Si es así, bendito sea Dios, bendito sea Jesús. Vamos por buen camino. Porque Él te está dando de esa fuente, estás bebiendo de esa fuente de agua viva. Pero si ya estás bebiendo de fuentes amargas, pues ¿qué va a correr de ti, varón, mujer, amada persona? ¿Qué correrá de ti? No creo que corra agua viva, sino como dijo por allí, ¿verdad?, un profeta, o no sé si fue Jeremías, ¿no? Hay muerte en esa olla. No beban de esa olla, hay muerte en esa olla. O sea, olvídate de la olla. Hay muerte en esa vida. ¿Qué habrá dentro de tu interior? ¿Será que hay agua viva o hay agua estancada, agua podrida? Agua ya, no sé, verde. Agua de caño. ¿Qué hay en tu interior, amados? ¿Qué necesidad que la gente viva así?
habiendo una fuente de agua viva que se llama Jesús. Hay que creer en Él, como dice la Escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. Y dice el 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Dónde se dio este suceso? En la fiesta de los tabernáculos, en el último día de la gran fiesta. Jesús dice: me tienen que celebrar a mí, vengan a mí. Ya no hay necesidad de hacer todo este ritual. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. Fíjate lo que dice Isaías 55, versículo 1. Isaías 55, 1 es particular lo que dice. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Es hermoso lo que dice estos pasajes. Son particulares, es especial. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. ¿Por qué? ¿Qué necesidad que las personas estén de alguna manera sufriendo, desgastándose, cuando el Dios de los cielos puede bendecirte, puede ayudarte, puede socorrerte? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Amados, nuestra alma es un alma eterna. El único que puede alimentar tu alma es Jesús. Este mundo te da un alimento, pero es momentáneo. Es un alimento, como nosotros le llamamos chatarra, ¿verdad? A las frituras. El mundo te ofrece o nos ofrece chatarra. Jesús nos ofrece agua viva y pan fresco. Siguiente punto. Se cree que en la misma fiesta, mientras aún ardían las antorchas en el templo, o sea, eso se cree, algunos piensan así, algunos estudiosos, que Jesús dijo también las siguientes palabras: yo soy la luz del mundo. O sea, estaban todavía las fechas, las personas que creen, hay personas que creen eso, que en la misma fiesta del Sukkot o de la fiesta de los tabernáculos estaban todavía las antorchas ardiendo en el templo, y Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Vamos a ver Juan 8:12. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Pero aquel que no sigue a Jesús, aquel que no sigue a Jesús, ¿cómo estará? ¿Lleno de luz? ¿Llena de luz? ¿O está lleno de tinieblas? Está lleno de tinieblas. ¿Qué necesidad de estar en tinieblas, sabiendo que hay una luz? ¿Qué necesidad que una casa, teniendo electricidad y teniendo un foco, esté en tinieblas? ¿Qué necesidad hay que una casa esté en tinieblas, teniendo luz, teniendo electricidad y teniendo un foco? ¿No sería incoherente que alguien que tenga electricidad en su casa y tenga un foco ande en tinieblas, ande así porque no quiere prender el foco, teniendo el apagador y teniendo así? ¿No es algo incoherente? Amados, ¿qué necesidad en tu alma estar en tinieblas sabiendo que hay un Cristo lleno de luz? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Por qué a la gente le gusta estar en tinieblas?
¿Por qué esa insistencia? ¿Por qué esa necedad, esa rebeldía de estar en tinieblas, lleno de tinieblas, llena de tinieblas, sabiendo que hay un Cristo lleno de luz que quiere alumbrar tu corazón, alumbrar tu alma? Entonces dice aquí Jesús: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, el que anda en mis caminos, el que confía en mí, toma en cuenta mis preceptos, no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La luz de la vida. Tendrá la luz de la vida. Entiéndase, puedes obtener la bendición de Dios. Puedes obtener la bendición de Dios. Puedes obtener el socorro, la misericordia, la bondad del Dios de los cielos. Pero aquel que no lo sigue, amados, se va a perder, se va a condenar. Cerremos nuestros ojos, por favor. Conclusión. El Sukkot, entonces, es una fiesta muy alegre que celebra el perdón y las bendiciones materiales de Dios y su fidelidad y protección. Todo lo que hemos estado explicando. Ese es el Sukkot, esa es la fiesta de los tabernáculos. Amados, recordemos que Jesús dijo verdades muy importantes en la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué verdades dijo Él? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Tienes tu sed? Ve a Jesús. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. A veces los jóvenes no saben ya ni qué hacer. Amados, necesitas ir a Jesús. Amada persona, necesitas ir a Jesús. Él te quiere dar vida, como miramos la semana pasada. Pero hay que ir a Jesús. Qué triste que no hayas ido a Jesús si tú no fuiste a Jesús la semana pasada o en estos días. Jesús dijo en la fiesta del Sukkot: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, no andará en tinieblas. No andará en tinieblas. Padre, hemos aprendido, Señor, que la fiesta de los tabernáculos el pueblo judío lo tenía que guardar porque tú no querías que ellos se olvidaran, Señor, que ellos habían habitado en tiendas, Señor, y que 40 años estuviste tú, Jesús, estuviste tú guiándolos, ayudándolos, bendiciéndolos, protegiéndolos, siendo fiel con cada uno de ellos durante esos 40 años. Padre, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza que nos dejas ver, Jesús, que tú eres fiel. Señor, hemos aprendido que en el último día tú te levantaste y dijiste esas palabras, Señor, a la humanidad o al pueblo judío: el que tenga sed, venga a mí y beba. Yo quiero bendecirlos. Yo quiero bendecirlos. El que me sigue no andará en tinieblas. Hay que seguirte a ti, Señor. Padre, ayúdanos a seguirte, Señor. Ayúdanos a servirte a todos y que tu Espíritu Santo siga bendiciéndonos